Bienvenidos nuevamente a esta nueva edición de especiales de Crítica Dialéctica. Hoy estamos con un amigo de la casa ya, Martín Aveiro, quien es doctor en Humanidades y Artes, con mención en Ciencias de la Educación. Un doctorado que lo hizo conjuntamente entre Rosario y Campinas. Él me explica que se llama doctorado sándwich. Hay que ver qué tiene adentro ese sándwich. Y un postdoc en la Universidad Nacional de La Plata. Como buen especialista en ciencia de la educación, vamos a seguir con el tema de la cuestión universitaria. Nosotros habíamos hecho en conjunto aquel video sobre universidad y cientificismo, en donde él había mencionado a Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro es un antropólogo, yo lo conozco básicamente por sus análisis sobre desarrollo. Es un antropólogo que se ha metido con el tema de la teoría crítica latinoamericana del desarrollo, ¿no? Toda la teoría de la dependencia, fue uno de los autores importantes de aquellos temas en los años 60 y 70, pero también ha trabajado mucho el tema de la cuestión de los estudios universitarios, ¿no? Desde una perspectiva crítica como la que tuvo siempre Ribeiro. Así que hoy lo ha titulado nuestro amigo Martín, la charla de hoy, Reformas Universitarias en Tránsito. Así que, hola Martín, ¿cómo te va? Bienvenido nuevamente. Bueno, muchas gracias a Crítica Dialéctica, gracias Guido Galafasi nuevamente por el espacio, a quien estamos de alguna manera cancelados para hablar de estos temas, no casualmente, a quienes hablamos y criticamos la universidad, no ahora, ¿no? Que está en un momento difícil, sino desde hace más o menos 20 años que venimos planteando este tema crítico sobre el funcionamiento de la universidad en América Latina en el siglo XXI y específicamente en la Argentina. Es así, y es importante saber que todo el mundo sepa que estamos cancelados, entre otras cosas, por hablar de estos temas. Así que, bueno, ¿qué nos contás de Ribeiro? ¿Cuál era la propuesta, la lectura que tenía Darcy Ribeiro sobre la universidad y su propuesta de modificación, de reforma? Que hoy es importante tenerla en cuenta, a pesar de que la verdad que lamentablemente el mundo académico está muy poco interesado en esto, pero no podemos dejar de bregar porque el mundo universitario necesita una reforma importante. Así que, a ver, contanos, ¿cuál era la reforma? Lo que proponía Darcy Ribeiro. Claro. Bueno, un poco el trabajo se denomina Reformas Universitarias en Tránsito porque fue un trabajo que presenté en un evento sobre los 100 años del nacimiento de Darcy Ribeiro en Belo Horizonte, en Minas Gerais, que es un poco el lugar donde, cercano, ¿no? En Montes Claros, que fue donde nació Darcy Ribeiro, y voy a plantear esto de por qué esta idea de las reformas en tránsito, ¿no? Este tránsito permanente que tuvo Darcy Ribeiro, porque también en su época fue un intelectual cancelado, ¿no? Y vamos a ver un intelectual incómodo. ¿Y qué es la incomodidad que de alguna manera genera? Releyendo algunas cuestiones de Pierre Bourdieu en el sentido de la práctica, ¿no? Bourdieu empieza en ese texto a cuestionar, y ya lo había hecho antes, a despegarse de cierto estructuralismo levi-straussiano en relación a que el sujeto de investigación, de alguna manera, no se ve envuelto en ese objeto que es el lugar desde donde produce, que es la universidad, ¿no? Y siempre ese objeto no se analiza del todo, y este objeto es la universidad. Pensando en la cuestión de las autonomías, ¿no? Desde donde se planteaba la autonomía del conocimiento en la perspectiva kantiana, que era esta idea del conocimiento puro, ¿no? Que se podía generar por las autonomías universitarias, y que Nietzsche va a cuestionar y va a plantear el perspectivismo, ¿no? Las perspectivas, ¿no? Ahora, ese perspectivismo tampoco se aplica al interior de la universidad más allá de lo discursivo. Por eso a la universidad le cuesta mirarse a sí misma más allá en cuestiones que son formales o cuestiones que son coyunturales, pero no analiza esa crisis profunda que tiene la universidad, que hoy es presupuestaria. Hoy es presupuestaria, lo fue también en épocas anteriores, pero la crisis estructural de la universidad no se analiza. ¿Por qué? Porque no se toma como objeto de estudio, porque el sujeto que la tiene que investigar está involucrado en un conjunto de intereses y de relaciones sociales al interior de esa autonomía universitaria que se lo impide. Bueno,
Esto es lo que va a plantear de alguna manera Darcy Ribeiro, correrse de lugar. Es más, los momentos de mayor creatividad de Darcy Ribeiro, los momentos de mayor agudeza intelectual, fueron los momentos en que estuvo cancelado, en que estuvo en el exilio. Y en el exilio fue cuando planteó sus mayores cuestionamientos a la universidad, más allá de que había fundado la Universidad de Brasilia en Brasil en la década del 60. Así que un poco voy a plantear esta idea de Darcy Ribeiro y las reformas universitarias del tránsito, como para presentar el tema. Si querés, ponemos la presentación. Ahí voy. Ahí estamos. Bueno, entonces vamos a la primera filmina, que es un poco, que lo mencionaba recién, el lugar desde el cual surge Darcy Ribeiro, que es un lugar periférico, de alguna manera, en el Brasil. Si podés, la siguiente filmina. La siguiente, bien. Sí. Ahí va, ¿no? Sí, ahí va. Porque él no va a nacer en los centros de producción de ese momento del Brasil, que era Río de Janeiro, San Pablo, sino Minas Gerais. Y tampoco en Belo Horizonte, sino en Montes Claros, ¿no? Eso ya le plantea un lugar de enunciación a Darcy Ribeiro, que sus primeros estudios, que van a ser de estudios de la antropología y sobre los indígenas del Mato Grosso y del Amazonas brasileño, él asimismo se va a llamar antropologiano, para diferenciarse de los antropólogos, que esta ciencia, ¿no?, que creada en la modernidad, que ponía como objeto de estudio a aquellos del tercer mundo, nosotros. Nos ponía a nosotros como objeto de estudio, de investigación, y no se ponía a este lugar del intelectual, ¿no?, dentro de esa perspectiva desde la que miraba. Entonces él decía, se denominaba a sí mismo antropologiano, ¿no?, para mirar desde este lugar periférico, desde este tercer mundo, desde ese lugar de enunciación. Y entonces también diferenciarse de esos antropólogos que hacen antropología a derecha y izquierda, objetivando de alguna manera a este sujeto, ¿no?, este sujeto del tercer mundo. Y en ese sentido, en este punto de partida, es que cobran relevancia sus perspectivas universitarias. Porque justamente este texto que les comentaba de Pierre Bourdieu, lo que cuestiona es justamente el lugar desde el cual producen conocimiento los intelectuales, que al estar inmersos en esa autonomía, en esa supuesta libertad académica, no pueden ver desde dónde se produce el conocimiento, cuál es el lugar epistémico de producción de ese conocimiento, que discursivamente puede ser más radicalizado, puede ser más conservador, pero que responde a una misma lógica de producción. Y por eso la universidad, de alguna manera, mantiene su endogamia y no puede transformarse. ¿Se puede hacer la siguiente filme? Ahí vamos. Entonces, vamos a ver cómo se generan los vínculos de Darcy Ribeiro específicamente con la Argentina, que es de alguna manera lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Los vínculos con la Argentina surgen cuando Darcy Ribeiro es enviado al exilio, ¿no? Es enviado al exilio después del golpe de Estado en el Brasil en 1964, después de haber participado como jefe de la Casa de Gobierno de Brasil, en el gobierno de João Goulart, y haber fundado la Universidad de Brasilia, ¿no? Ese es había participante en el gobierno un poquito más al margen de Juscelino Kubitschek, incluso era uno de los que le elaboraba los discursos a Juscelino Kubitschek, pero va a tener una participación mucho más activa, mucho más fuerte durante el gobierno de João Goulart. Cuando se produce el golpe de Estado, ¿no?, incluso con la intervención de tanques militares en la Universidad de Brasilia, y lo mandan al exilio a Darcy Ribeiro, se toma un pequeño aeroplano de 2 motores. Ese pequeño aeroplano se dirigía a Buenos Aires, su exilio lo iba a hacer en Buenos Aires, pero el aeroplano llega hasta Salto, en Uruguay, ¿no?, ese lugar de bosques y del río Uruguay, y entonces recala en Uruguay y se traslada a Montevideo. En Montevideo va a trabajar junto a un ingeniero, a Oscar Maggiolo, que va a ser un ingeniero que también está pensando de alguna manera en la Universidad de la República, la única que existe en el Uruguay, la Universidad Uruguaya, y en ese lugar empieza a trabajar Darcy Ribeiro como antropólogo, y empieza a escribir fuertemente sobre antropología y también textos sobre universidad, que algunos de ellos lo va a publicar en Buenos Aires.
Entonces, y además se van a publicar en español, ¿no? Entonces se va a empezar a dar a conocer las obras de Darcy Ribeiro a ambas orillas del Río de la Plata. Esto hace que empiece a difundirse tanto su obra antropológica como aquella experiencia de la Universidad de Brasilia en Brasil, que él llamaba el Experimento Brasilia, que va a ser un experimento muy interesante para pensar al Brasil como problema, para pensar al Brasil en ese lugar de unión entre los lugares que habían sido de alguna manera opuestos cuando se traslada a la capital a Brasilia. En esta obra de ingeniería y de arquitectura de Oscar Niemeyer, en esta obra de gobierno de João Goulart, primero de Kubitschek, y en esta obra intelectual de Darcy Ribeiro y un conjunto de intelectuales que lo va a acompañar, entre ellos Anísio Teixeira, que enseguida lo voy a mencionar también. ¿Y puede ser la siguiente? Ahí vamos. Algunos de los libros que él va a publicar en Montevideo, en realidad en Montevideo, Buenos Aires. Uno de ellos es la Universidad Latinoamericana, que va a ser producto de un seminario que va a dar en la Universidad de la República, donde va a plantear algunos de los ejes en función de la reforma de la universidad. La segunda gran reforma de la universidad en América Latina, ¿no? Después vamos a ver la tercera que se produce en la Argentina, pero la segunda gran reforma que se empieza a producir en América Latina a 50 años de la reforma del 18, porque nos remitimos siempre a la reforma del 18, pero ha habido una serie de reformas en América Latina que tendrían que servir como punto de referencia y que sin embargo no son punto de referencia y por eso también es importante remarcarlo. Algunas de las obras antropológicas de Darcy Ribeiro son Los procesos civilizatorios y Las Américas y la civilización. Las obras antropológicas, como vos mencionabas recién, fueron mucho más conocidas de Darcy Ribeiro, incluso se publicaron en inglés. O sea, la obra de la antropología, que incluso tiene sus críticas también, porque Darcy Ribeiro tenía una mirada ciertamente evolucionista, o en algún punto desarrollista, y en algún punto nacionalista también sobre la antropología de Brasil, y hoy se está cuestionando, por ejemplo, en la obra de Viveiro de Castro en Río de Janeiro, sus trabajos en la Amazonia, pero sin embargo son trabajos pioneros y muy interesantes para rescatar en relación a cómo él va conceptualizando los pueblos, los distintos pueblos de América Latina, pero sin embargo no se conocían hasta hace muy poco tiempo las obras sobre Universidad de Darcy Ribeiro. Estas obras fueron rescatadas primero en la Argentina, cuando empezamos a publicar sobre los trabajos de Darcy Ribeiro y la universidad en América Latina, y esto se empezó a difundir en una serie de intelectuales, muy poquitos que nos conocemos en realidad, y después empieza a publicarse en Brasil. Ahora sí hay tesis de doctorado, tesis de maestría, libros publicados sobre la obra de Darcy Ribeiro, se celebraron los 100 años de Darcy Ribeiro, la Fundación Darcy Ribeiro hace un trabajo muy importante de difusión de las obras de Darcy, pero sin embargo hasta hace muy poco tiempo esas obras no eran del todo conocidas y es una crítica fundamental para pensar la universidad en América Latina. Porque si no, a más de 100 años seguimos pensando que la única reforma que hubo en América Latina fue la reforma de Córdoba y seguimos remitiéndonos a la reforma de Córdoba como producto incluso de la primera revolución industrial, ¿no? Una reforma en relación a la primera revolución industrial y estamos atravesando la cuarta, ¿no? Darcy Ribeiro está escribiendo la tercera, que tiene que ver con la energía termonuclear, como le va a llamar Darcy Ribeiro, ¿no? Entonces, un poco después voy a plantear algunas cuestiones al respecto. Si puede ser la siguiente. Entonces, lo primero que tenemos que plantear sobre Darcy Ribeiro es que es un intelectual que incomoda. Esta es la primera característica de Darcy Ribeiro, era un intelectual incómodo. A veces en lo metodológico por ahí era cuestionable, incluso bueno, estas críticas que se hacen a su obra antropológica, en algunas cuestiones tenía también estas lógicas que tienen que ver con el poder, porque siempre estuvo involucrado en grandes proyectos y siempre estuvo involucrado en cuestiones políticas, entonces había cierto cuestionamiento también hacia cierto, digamos, oportunismo en algunas cosas en Darcy Ribeiro, pero lo cierto es que era un intelectual que incomodaba. Y nos preguntamos si no existe intelectual que incomoda y que incomoda a la academia, que incomoda a la universidad, que incomoda a los mismos intelectuales, el hecho de que no haya sido del todo estudiado o del todo atendido en esta obra de reforma de las universidades. Porque de alguna manera esa incomodidad que produce Darcy Ribeiro hace que
aquellos que están involucrados en las universidades tengan que repensar su lugar desde el cual generan conocimientos, generan enseñanzas y generan proyectos universitarios, que creo que es lo que no se quiere del todo, ¿no? Entonces, esto me parece que es lo principal en Darcy Ribeiro a la hora de pensarlo, ¿no? Ahí la sigo. Voy. Decía Darcy Ribeiro, lo leo en portugués, después lo traduzco al español. Ciência falsa e mediocridade nada são, nada podem. No caso da universidade, este desafio científico aponta para o dever de evitar que se cultive um saber fútil, inútil, que seja esse saber de brincadeira de tantos académicos universitarios en que un escribe para otro. Este es el primer cuestionamiento de Darcy Ribeiro. Este cuestionamiento de Darcy Ribeiro a la ciencia falsa, a la ciencia mediocre que se produce en las universidades, es parte de un discurso que hace Darcy Ribeiro en la reapertura democrática de la Universidad de Brasilia en 1984 y se lo hace a Cristóbal Buarque, que es el que va a asumir como rector, y le dice, estimado rector, excelentísimo rector, como se suele usar en Brasil, ciencia falsa y mediocridad nada son, nada pueden, no pueden transformar en esta ciencia en la cual uno se escribe se cita al otro, ¿no? Uno le escribe al otro y nos citamos y pareciera que en ese sistema de citados estamos transformando el mundo, ¿no? Entonces, esta ciencia que no transforma, esta ciencia que no genera, esta ciencia que es un saber inútil de alguna manera, no puede transformar de alguna manera estas sociedades que mantienen a los sistemas académicos. Y este es el primer cuestión que plantea Darcy Ribeiro. Evitar esa ciencia fútil, esa ciencia inútil, ese saber de brincadeira, ese saber de juego, de chiste que se genera en las universidades, que no va a la médula de los problemas, a las reformas estructurales que necesita nuestro sistema, sumidos en la pobreza, ¿no? Sumidos en nuestro país al 50% de la pobreza, en el Brasil otro tanto, en América Latina otro tanto, y que las universidades pareciera que miran a distancia, ¿no? El intelectual que mira objetos de estudio, entonces, incluso estudiando a los pobres, ¿no? Estudia la pobreza y al pobre como un objeto de estudio sin involucrarse del todo, sin transformar esa realidad. ¿Por qué? Porque si la hubiese transformado no tendríamos estas situaciones que se generan, y en las universidades hay una responsabilidad concreta, porque para eso están creadas las universidades, para pensar la realidad y poder transformarla, para que generar el conocimiento que resuelva algunas deficiencias estructurales de nuestra sociedad. Y por eso Darcy Ribeiro decía que sentía una profunda frustración con la universidad porque nuestras sociedades no dieron cierto, no acertaron, no lograron transformar, no lograron generar cambios profundos en las sociedades, y por algo las sociedades se mantienen de alguna manera de la forma en que se mantienen, y hay una cierta connivencia entre la universidad y el poder que la sostiene. Se llame justicia, se llame economía, se llame mercado o se llame como se llame, pero la universidad es parte responsable de que nuestras sociedades no den certo, y ahí apunta Darcy Ribeiro. Ese es el corazón de la propuesta de Darcy Ribeiro, es decir, bueno, estas universidades, estos sistemas de educación superior que tendrían que generar conocimiento, que tendrían que generar enseñanza, que tendrían que generar extensión o servicio a la comunidad, y no una extensión iluminada donde se ilumina como extendiéndose sobre el territorio, sino una extensión que esté involucrada en el mismo seno del pueblo, lograr esas transformaciones reales y profundas que necesitan nuestras sociedades. Y para eso es necesario transformar la universidad radicalmente, profundamente, deshacer la ciencia que tenemos, como decía Oscar Barsaski, y generar una ciencia que sea transformadora de verdad. Esto es lo que de alguna manera plantea Darcy Ribeiro, y en este discurso se lo hace saber al que va a ser rector de la Universidad de Brasilia, Cristóbal Buarque. Ahí sí puede ser el siguiente. ¿La que sigue? Sí. Veamos un poquito cuál es la formación de Darcy Ribeiro, cuáles son los orígenes de su pensamiento, porque ahí encontramos algunas explicaciones a estas cuestiones que plantea. Hay unas configuraciones teóricas que de alguna manera son originales para la época, ¿no? El momento en el cual Darcy Ribeiro se forma. Una es la Escuela Libre de Política y Sociología de San Pablo, ¿no? Que tenía cierta impronta, podríamos decir, norteamericana, ¿no? Cierto pragmatismo, pero que a Darcy Ribeiro le imposibilitaba pensar la ciencia por la ciencia misma, sin compromiso social.
Este es el primer eje que se plantea y en el cual insistían los profesores de la Escuela Libre de Política y Sociología de San Pablo. La ciencia era para resolver problemas sociales. Este era el primer eje que lo involucra a Darcy Ribeiro en la transformación de las realidades por las cuales atraviesa. La segunda es el encuentro que va a tener con ese gran pedagogo brasileño que va a ser Anísio Teixeira, uno de los fundadores de los pioneros de la educación nueva en el Brasil, y que había sido formado en Colombia y había recibido también la formación de John Dewey, ¿no? Y había recibido esta impronta del pragmatismo norteamericano, este pragmatismo crítico norteamericano de John Dewey. Y Anísio Teixeira va a ser uno de los grandes reformadores de la educación brasilera y va a involucrar de lleno a Darcy Ribeiro en el problema educativo y en el problema universitario. Una digresión, Anísio Teixeira, si bien va a estar preso en los primeros tiempos de la dictadura brasileña, no se va a ir al exilio y en los años 70 aparece muerto en una caída de una escalera, que un crimen que no se terminó de esclarecer, pero realmente lo que se sospecha es que fue asesinado por la dictadura del Brasil, ¿no? Bueno, el otro aspecto importante de Darcy Ribeiro es su renuncia al Partido Comunista, ¿no? Él había estado involucrado en el Partido Comunista, con algunos desencuentros con el Partido Comunista, pero renuncia después del suicidio de Getúlio Vargas y de aquel maravilloso manifiesto de Getúlio Vargas con el suicidio, que entre una de sus causas va a tener que ver con la energía nuclear, ¿no? Con la producción de la monazita y del uranio en Brasil, que Estados Unidos quiere extraer para enriquecer en el Brasil y de alguna manera limitar la producción de energía nuclear, tanto en Brasil como en la Argentina, porque va a ser en paralelo esa producción. Y en el cual la Universidad de Brasilia va a tener un rol fundamental, porque incluso va a traer a los mejores físicos para trabajar en la energía nuclear en el Brasil, ¿no? Esta situación que le lleva a la ruptura a Darcy Ribeiro con el Partido Comunista le hace pensar en decir, ¿por qué seguimos pensando en revoluciones abstractas, en revoluciones foráneas en nuestro mismo país? En estas condiciones se están generando estos hechos significativos como aquellos que se habían generado con el gobierno de Getúlio Vargas incipientemente y como los que se van a generar en el gobierno de João Goulart, que había sido ministro de Trabajo de Getúlio Vargas. Incluso había mantenido reuniones con el gobierno de Perón en la Argentina en forma secreta también, y sobre todo en estas cuestiones de las reformas laborales necesarias que se tenían que llevar adelante en el Brasil y en la Argentina. Otra característica fundamental del pensamiento de Darcy Ribeiro es su pasión por los pueblos indígenas del Brasil. En eso, Darcy Ribeiro va a tener un compromiso permanente con los pueblos indígenas del Brasil, desde su perspectiva, desde su óptica, incluso con su mujer, que ahora ha sido también su mujer de muchos años, que es Berta Ribeiro, que lo va a acompañar, que van a tener idas y vueltas, encuentros y separaciones, pero que después van a terminar viviendo juntos en las últimas etapas de su vida, hasta el fallecimiento de Berta, y después, digamos que después de poco tiempo más va a fallecer Darcy Ribeiro, pero que va a ser ese encuentro de antropólogos que van a trabajar seriamente sobre los pueblos indígenas del Brasil y que Darcy Ribeiro lo va a mantener en una tensión permanente entre esto que él va a llamar las venutopías, ¿no? Esto que aportan los pueblos originarios, esta originalidad justamente que aportan los pueblos originarios, y esta necesidad de modernización a través de la universidad. Esto mantiene un plano de tensión en su pensamiento, un plano de tensión que él lo resuelve de alguna manera en este pensamiento de la nueva Roma. Él decía que América Latina era una nueva Roma, pero con la originalidad que le aportaban sus pueblos originarios. Entonces, en lugar de absorber europeidades, podía ser más próspero y feliz. Este era un poco lo que sintetiza de alguna manera, incluso en algunas novelas, Darcy Ribeiro también va a tener esa faceta, ¿no? Darcy Ribeiro tiene distintas pieles, ¿no? La piel de antropólogo, la piel de educador, la piel de reformador universitario, la piel de escritor de novelas, la piel de político y vicegobernador de Río de Janeiro, de senador. Bueno, esas son las distintas pieles de Darcy Ribeiro, sobre las cuales él también hacía algunas bromas, porque era un tipo muy carismático y muy bromista, digamos, en su forma de trato, ¿no? Y bueno, esto lo lleva a tener un marxismo a su manera, un marxismo de alguna manera heterodoxo, ¿no? No va a dejar de mirar, digamos, las cuestiones del capital, del plusvalor, de las cuestiones de la dialéctica materialista de la historia, pero siempre con una mirada más abierta, ¿no? Y no mecanicista sobre estas cuestiones que de alguna manera generan, digamos, estas dependencias o estas desigualdades en nuestros pueblos latinoamericanos.
Bueno, ahí esa sería para la próxima. Bueno, una característica de Darcy Ribeiro es que no va a poder dejar de pensar en universidades emancipadas, pero dentro de proyectos nacionales. Él no puede pensar la universidad ajena a un proyecto nacional. Una universidad que, ¿no? Esta isla democrática, que la universidad puede ser como pasó después del golpe de Estado de 1955, como pasó después del golpe de Estado de 1930, ¿no? Estas islas democráticas que de alguna manera están ajenas a lo que padece el conjunto de la población en su grande mayoría. Él piensa las universidades dentro de proyectos, y por eso los proyectos en los cuales estuve involucrado, uno es el de Yo Hago Hablar en Brasil, como ya lo mencionamos, el otro, que es el que más nos afecta, ahí hay un libro que es de mi autoría, que es La Universidad Inconclusa, sobre la reforma de la Universidad Nacional de Cuyo durante el tercer gobierno peronista, que para mí es una reforma incluso más profunda que la reforma del 18 y que tampoco ha sido del todo atendida, que tuvo como autor, digamos, principales impulsores de alguna forma, que es la foto que se encuentra en blanco y negro, a Roberto Carretero, que fue un ingeniero agrónomo, que había estado como rector en la Universidad de Cuyo en el 55 y junto a Antonio Balseiro crearon el Instituto Balseiro. Fue cesanteado en 3 oportunidades, también prohibido, cancelado, vuelve a ser rector de la Universidad Nacional de Cuyo en el 73 y genera esa gran reforma de la Universidad de Cuyo. Y Roberto Carretero decía, una universidad al servicio del pueblo diluida en el seno del pueblo. Esta era la mirada de Roberto Carretero, que va a ser acompañada por ese gran intelectual mendocino, también que pensaban distinto, pero se complementaba muy bien, que va a ser Arturo Roig, y generan esa reforma estructural de la Universidad Cuyana, que sería importante que en algún momento la retomemos, porque ahora se cumplieron los 50 años de esa reforma y fue poco mencionada, casi nada, en distintos ámbitos académicos, porque además lo que no pasa por Buenos Aires no pasa por la Argentina, pareciera, ¿no? Bueno, y la otra cuestión es la reforma de las universidades peruanas junto a Juan Velasco Alvarado, donde van a trabajar junto a Óscar Barzaschi y Amílcar Herrera, acompañando esa reforma de Velasco Alvarado, y él va a decir que la universidad tiene que ponerse al servicio, por ejemplo, de la reforma agraria que va a llevar adelante Velasco Alvarado. Pero además de una cuestión fundamental que él plantea, y que por eso va a decir que hay que crear una universidad de ciencias humanas, y también lo va a plantear después en Argelia, que es la formación de la conciencia nacional. Sin esa formación de esa conciencia nacional, sin esa formación en la defensa de los intereses nacionales, no se puede llevar adelante un gran proyecto nacional de emancipación o de liberación nacional, si se quiere. Y entonces él decía, tenemos que poner mucho énfasis en esto y no en esas estupideces que se generan muchas veces en los departamentos de humanidades que están discutiendo cuestiones del lenguaje, como llamaba la atención Pierre Bourdieu, y no en cuestiones fundamentales que hacen a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a la justicia social. Este va a ser uno de los planteos fuertes que va a hacer Darcy Ribeiro, que incluso va a acompañar a Wori Boumedienne cuando Argelia se va a descolonizar de Francia, y él va a decir, bueno, para descolonizarse de Francia es necesario formar la conciencia negra, pero nacional argelina, ¿no? Este va a ser si no, iban a ser negros, pero con conciencia francesa, ¿no? Y va a poner mucho énfasis en esta reforma en la Universidad de Argelia. Otra reforma interesante que acompaña a Darcy Ribeiro, que es el medio de la foto que está en el medio, es la reforma que se va a llevar adelante durante el tercer gobierno de Figueres Ferrer, ¿no? El segundo gobierno de Figueres Ferrer, porque después va a tener un tercer gobierno que no va a ser tan bueno, pero en ese gobierno de Figueres Ferrer, él va a ser el Estado de Bienestar costarricense y va a poner a cargo de la reforma de la Universidad costarricense a un sacerdote, pero un sacerdote que va a ser un precursor del Concilio Vaticano II y después involucrado también con el Concilio Vaticano II, que va a mantener diálogos con Darcy Ribeiro, que se va a llamar Benjamín Núñez Vargas. Benjamín Núñez Vargas va a llevar adelante esa reforma y va a tomar como base las propuestas de Darcy Ribeiro. Entonces ahí tenemos otro de los proyectos, de los grandes proyectos en los cuales se involucra Darcy Ribeiro. Ahí sí puede ser la siguiente. Bueno, este es el eje de crítica fundamental de Darcy Ribeiro, el credo liberal.
Bueno, ahora, este credo liberal no es que lo asumen solamente los liberales, también lo asumen los sectores de izquierda, incluso ahora los peronistas también asumen el credo liberal que plantean el tema de las autonomías universitarias, ¿no? Ese credo liberal en la autonomía universitaria como si la autonomía universitaria fuera a resolver todos los problemas de la sociedad, ¿no? Entonces, él va a decir, este credo... Perdóname, perdóname, Sí. hay un paralelismo con la autonomía del Banco Central. Bueno, 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 es que son credos liberales. Bueno, los credos Exactamente. liberales, a derecha e izquierda, se mantienen, digamos, como una forma mitológica en las sociedades y pareciera que con esos credos se resuelven todos los problemas estructurales de la sociedad. En el plano de la universidad es este credo de la autonomía. Voy a leer esto de Darcy Ribeiro porque es muy esclarecedor cómo lo plantea a este credo liberal Darcy Ribeiro. Dice: este principio pudo ser magnificado y sacralizado porque, al ser la universidad intrínsecamente solidaria con el viejo orden social, ¿no? Su aparente no compromiso era la mejor forma de hacerla servir a los intereses dominantes. Confluyeron para ello múltiples factores. Y acá vamos a los factores porque los factores son fundamentales. Esencialmente la postura elitista de la mayoría de los profesores provenientes de las capas más abonadas o incorporadas a las élites. Y por último, fieles a sus intereses, ¿no? La conciencia responde al lugar de pertenencia, ¿no? Y de alguna manera la mayoría de los profesores, no vamos a plantear las excepciones a la regla porque siempre sale alguno, no, pero este profesor... Bueno, la mayoría de los profesores responden a esto, ¿no? Pocos profesores surgen de los sectores populares, ¿no? Y estoy hablando de los profesores que hacen su carrera con mérito, ¿no? Que los que son acomodados en alguna universidad del conurbano, ¿no? O en alguna universidad del país, porque no solamente en el conurbano donde pasan esas cosas, ¿no? Sino aquellos que hacen su carrera, digamos, haciendo su trayectoria académica como tiene que hacerse y llegan con cierta formación a los lugares universitarios, bueno, eso es un mínimo porcentaje de lo que existe, ¿no? Entonces, de alguna manera, los que ocupan esos lugares son sectores medio o medio alto, ¿no? Y además la connivencia, y esto es muy importante porque va a afectar a un sector que pareciera impoluto, pero que no lo están así, la connivencia de la mayoría de los estudiantes con la universidad tal cual es, incluso los de discurso radicalizado, conscientes de que una vez graduados tendrían ineludiblemente que aquietarse para buscar empleo en los escalones correspondientes a su rango, o en la misma universidad, ¿no? Becarios, auxiliares, ¿no? Jefes, los graduados, ¿no? Esto es, de alguna manera, ese juego al interior de las universidades, ¿no? Es decir, a colocarse al servicio de las capas dominantes y de la estructura del poder vigente, ¿no? O sea, él decía, bueno, el estudiante podrá ser muy rebelde, pero sabe que una vez que se reciba tiene que acomodarse ahí. Por ende, bueno, hay que ver hasta dónde llegan sus grandes críticas sociales y por qué no critica eso mismo al interior de sus casas de estudio, o su crítica llega hasta ciertos límites, ¿no? Que le permite ese statu quo de formación. Esto lo va a decir Darcy Ribeiro. Después vamos a ver, tienen una denominación, digamos, estos sectores. Él les va a llamar los cachorros del sistema. Vamos a ver eso de los cachorros del sistema. Ahí Uno vamos lo a ha, uno lo ha visto claramente, voy a decir algo absolutamente incómodo para que me sigan cancelando. El estudiante, uno que ha sido muchos años docente universitario, ve como esos estudiantes que son súper rebeldes, que cuestionan todo de tal manera que si se le hace caso directamente la universidad tiene que cerrar, ni bien se reciben, al poquito tiempo ya se pasaron al otro bando, ¿no? Lamentablemente es muy característico. Y es, obviamente que hay excepciones, pero nada, son excepciones que confirman la regla. Sí, y cuando no son carne de cañón, ¿no? Utilizados por determinados sectores de profesores para atacar a algún profesor que les incomoda, ¿no? Eso también son También, utilizados. claro, Y ellos, claro, claro, y claro. ellos conscientemente también, ¿no? Y Esa hacen es ese una juego y práctica prestan muy, ese servicio. es una práctica muy habitual en estos años, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, Sí, sí. este sector estudiantil, y bueno, esto tiene que ver también con esto que los estudiantes han perdido, el movimiento estudiantil en su conjunto. Después, si querés, podemos hacer algo sobre el movimiento estudiantil, porque tengo también un libro publicado al respecto. Aparte, fui dirigente estudiantil en su momento, así que conozco un poco el movimiento de los estudiantes al interior de las universidades, pero tiene que ver con esta pérdida de sentido y de los grandes proyectos en los cuales involucrarse, y entonces terminan
negociando pequeñas fracciones de poder al interior de las casas de estudio y entregando a quien se ponga en su camino, ¿no? En su carrera de ascenso, ¿no? Con algunas contraprestaciones que podemos dar ejemplos concretos, ¿no? Muy concretos, tanto vos como yo. Bueno, ahí vamos al siguiente. Discúlpame, respecto de la Sí, autonomía universitaria, a ver, quiero hacer un comentario, a ver qué opinás. sí. La reforma de la Universidad Argentina del 18, que plantea fundamentalmente este principio de autonomía universitaria, quizás podríamos entenderlo como que en aquel momento tenía algún sentido respecto de que, bueno, veníamos de la sociedad conservadora y por lo tanto la universidad también era esa universidad modelo conservador, digamos. Me parece a mí que de alguna manera había un espíritu de, bueno, ¿cómo hacemos para salir de esa sociedad conservadora? Bueno, la autonomía podía ser una alternativa, digamos. Pero bueno, el tema es que cuando la autonomía se eterniza y se independiza de los avatares de la propia sociedad, incluso cuando la sociedad deja de ser conservadora y toma algunos visos un tanto más de avanzada, ahí está el problema, ¿no? Pero quizás en el origen de la reforma argentina podía tener algún sentido progresivo. Darcy Ribeiro lo plantea, y lo plantea también Arturo Roy, que esta necesidad de autonomía en ese momento en Córdoba frente al poder de la corda frates o del clero, ¿no? Que había en ese momento en Córdoba, Claro, o frente claro. al poder omnipotente del Estado, tal vez podríamos plantearlo también, o podríamos plantearlo hoy frente al empresariado y sus necesidades, digamos, o del mercado, ¿no? En ese sentido sería una autonomía entendida de alguna manera para poner alguna cierta distancia. Ahora después vamos a ver cuál es la crítica específica, porque incluso en el texto de, esto lo trabaja muy bien Roy, en el texto de la reforma del 18 tampoco está tan clara la autonomía. O sea, hay pequeños fragmentos de los cuales se plantea la autonomía para lograr esa autonomía y cómo tiene que ser esa autonomía, ¿no? Ahora, esta autonomía pensada en el sentido kantiano de ese lugar en el cual se podría generar la libertad de pensamiento, lógicamente que en el funcionamiento autónomo de las universidades en el entrecruzamiento de los intereses y de las relaciones que se plantean en el interior, lógicamente que esa autonomía solamente sirve para la endogamia de las universidades, ¿no? Y no una autonomía que esté también con cierta distancia, pero al mismo tiempo al servicio. Mauricio López planteaba una diferencia en ese sentido, que él planteaba ni la universidad dependiente ni la universidad militante, que era una universidad totalmente comprometida con un proyecto político, ¿no? Llámese como quieran, pero podríamos identificarlo claramente con etapas anteriores a la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Que es una etapa más impronta liberal, pero de alguna manera las otras tampoco lo fueron diferentes. Y él decía que tiene que ser una universidad partícipe, una universidad comprometida, que pueda mantener cierta independencia de pensamiento, pero que no esté totalmente subsumida a ese poder, sino que también pueda criticarlo para generar propuestas desde esas mismas casas de estudio. Entonces, hay variantes a la autonomía. El problema es el Exacto, credo liberal sobre el cual se plantea la autonomía y el claro. funcionamiento endogámico de las universidades que solamente le sirven a los miembros interesados de esos sectores y el poder connivente con esas universidades, ¿no? Esa sería un poco la crítica que establece Darcy Ribeiro a la autonomía universitaria. Bien, bien, bien claro. Pasamos a la Eh, otra. sí, ahí vamos a ver entonces el modelo universitario y las diferencias con la reforma de Córdoba. Él dice, primero los Eh, límites a la ahí va. autonomía universitaria, ¿no? Esta sería la primera cuestión que veníamos charlando recién. Ciertos límites a la autonomía universitaria. La universidad no puede hacer lo que se le dé la gana, incluso pasar por encima de la Constitución, pasar por encima de las leyes, incluso de las leyes laborales, porque se menciona el CCT y el CCT, digamos, lo que se hace es ponerlo y someterlo al arbitrio de los consejos, y cuando les conviene lo utilizan y cuando no lo conviene no lo utilizan o, digamos, hacen lo que quieren con las leyes laborales, por ejemplo, ¿no? Porque aparte no alcanza con esto de decir la universidad pública, salir a defender la universidad pública. La universidad pública puede ser muy pública, pero puede ser antipopular, ¿no? O sea, lo que tiene que ser la universidad es popular, además de pública. Este mito de la universidad pública, como si la universidad, solamente sosteniendo ese mito de la universidad pública, se resuelvan algunos problemas sociales. Entonces, esta autonomía tiene que estar al servicio de una universidad que sea comprometida con los sectores populares. Y ahí la cosa cambia, ya no es solamente público, porque universidad pública también sostienen algunos sectores liberales, ¿eh?
no solamente estos sectores progresistas o qué sé yo, sino que también lo sostienen esto. Cierta fracción de, bueno, no voy a identificar partidos políticos en esto para no politizar demasiado el eje, pero de alguna manera utilizan el tema de la universidad pública como eje también de sus propuestas y de sus plataformas políticas, ¿no? La universidad tiene que ser popular, además de pública. La otra cuestión es la departamentalización. Ahora bien, ¿por qué? Él va a plantear la departamentalización, pero a diferencia del modelo norteamericano de departamentalización, que tuvo un enviado del Departamento de Estado de los Estados Unidos para estudiar las universidades en América Latina, que fue Rudolf Atkin, que hace un estudio sobre las universidades de América Latina, a las cuales clasifica de feudales y plantea el tema de la departamentalización, pero lo plantea con una cierta despolitización y funcionando como si fuesen fundaciones. Que creo que hay que poner el ojo en las fundaciones universitarias también. Cómo funcionan las universidades y sus fundaciones. Porque hay fundaciones en las universidades, ¿no? Y hay que ver qué hacen esas fundaciones con los ingresos que tienen esas fundaciones dentro de las universidades. Pero esto plantea directamente que la universidad funcione como una fundación. Bueno, esta no es la idea de Darcy Ribeiro. La idea de Darcy Ribeiro es que funcione de forma departamentalizada, pero integrando docencia, investigación y extensión. Esa es la idea de departamentalización y en áreas del conocimiento, pero al mismo tiempo no despolitizada, sino contrapolitizada, o sea, puesta al servicio de los intereses de las grandes mayorías. Y esa es una diferencia fundamental con la Universidad Norteamericana. Él decía, bueno, a quien les disguste la departamentalización porque responda al modelo estadounidense, sepan que las universidades funcionadas con facultades y cátedras responden a la universidad medieval y al eurocentrismo, digamos, que de alguna manera todas las universidades de la época moderna. Bueno, lógicamente lo que él encuentra para transformar esa estructura de cátedras, el feudo de la cátedra, ¿no? Donde el profesor es dueño absoluto de ese espacio del saber, es la departamentalización y entonces podemos compartir conocimiento. Ahora, tampoco la departamentalización en sí misma resuelve nada. Yo fui parte de una universidad departamentalizada y estamos viendo algunas de sus consecuencias y de sus formas de funcionamiento que se parecen bastante a las universidades del medioevo, ¿no? Bueno, y la otra cuestión que plantea es organizada en base a dos lealtades. Esto en Darcy Ribeiro es muy claro. Él tiene una pasión por los pueblos originarios, pero él dice, no piensen que yo vengo a negar la necesidad de la ciencia o del conocimiento. Él dice, una de las lealtades tiene que ser a los patrones internacionales de la ciencia bien entendida, porque si no entendemos los patrones internacionales de la ciencia, quedamos rezagados en lo que puede venir haciendo Rusia, China, Estados Unidos, Corea, Japón, o los distintos países del primer mundo en los cuales nosotros vamos a la saga, o la misma Europa. Entonces, es necesario, pero es necesario dominarlo, no hacernos dependientes. Dominar esos patrones de la ciencia para transformar de alguna manera nuestras sociedades. Y en ese sentido, él dice, esa es una de las lealtades que hay que tener. ¿A dónde están ubicados? Incluso no lo que nos venden a nosotros como moda en los países del primer mundo, que las universidades terminan adoptando y comprando, sino aquello que le permite a esas sociedades ubicarse en esos planos de la geopolítica del conocimiento. Esa sería una de las lealtades. Y la otra lealtad fundamental que plantea Darcy Ribeiro, y no es una sin la otra, es el compromiso de los pueblos que la mantienen. Porque él dice, estas universidades están a los hombros de la sociedad que la mantiene, ¿no? De los obreros, de los albañiles, de los portuarios, de todo ese conjunto de trabajadores que aportan a la sociedad y que un mínimo porcentaje de ellos se beneficia de los frutos de la universidad, ¿no? Vuelvo a no plantear el tema de la excepcionalidad, planteo la generalidad, pero si no, estamos planteando como un mito la sociedad social, la movilidad social ascendente, y eso lo voy a plantear en la próxima filmina, ¿no? Ahí voy. ¿Cómo tendría que ser la nueva reforma universitaria para Darcy, tomando a Darcy Ribeiro, pero pensando en él hoy que estamos atravesando la cuarta revolución industrial? Bueno, atender los problemas de fondo, porque estamos atravesando una nueva revolución industrial y una nueva revolución tecnológica. Y él decía, Darcy Ribeiro, en sus últimos escritos, que o nos hacemos dominadores de esta tecnología nueva o vamos a ser nuevamente colonizados, nuevamente dependientes. Hoy la inteligencia artificial, ¿no? Están pensando poner una base de datos en la Patagonia Argentina con energía nuclear argentina. ¿Quiénes van a ser los que van a generar esto? Porque además las formas del conocimiento cambiaron en esta cuarta revolución industrial. Creo, Guido, no sé si cuánto tiempo más van a haber
tesis y tesistas originales, ¿no? En este sentido. ¿Cuántas tesis y tesistas originales van a haber cuando se empieza a generar esto de la inteligencia artificial? Entonces, las formas de construcción del conocimiento cambiaron y tenemos que ver quién va a ser el generador de esos datos, quiénes van a estar a cargo de esas cuestiones que se van a generar en orden a las nuevas formas o los nuevos formatos del conocimiento. Bueno, entonces, esta reforma universitaria tiene que atender urgentemente ese problema, sino que debe quedar a la saga, ¿no? de lo que está pasando en el mundo. Después, construir una universidad necesaria para los tiempos que corren, bueno, o seguiremos estafando a las nuevas generaciones, ¿no? O sea, incluso generando carreras que posiblemente en el futuro ya no existan más. O incluso estamos pensando en una movilidad social ascendente que tampoco es tan cierta. ¿Cuál es la movilidad social ascendente real de nuestra sociedad? Porque ponemos a la universidad como eje de movilidad social ascendente. Bueno, veamos los salarios de los profesores. ¿Cuál es la movilidad social ascendente de los profesores de escuelas secundarias, de los institutos de formación docente, de los mismos profesores universitarios? ¿Cuál es la movilidad social ascendente de esos sectores sociales? La movilidad social ascendente sigue siendo en sectores tradicionales y que no son ascendentes, sino que se estabilizan en los lugares a los cuales pertenecen. Por ejemplo, las corporaciones de abogados, las corporaciones de los médicos y los consultorios privados, las corporaciones de biólogos, bioquímicos y farmacéuticos que lucran con la salud de la gente, los ingenieros que trabajan para multinacionales, los economistas que trabajan para fondos que nadie sabe de dónde surgen. Digamos, ¿cuál es la movilidad social ascendente concreta que generan hoy nuestras universidades? Bueno, este es uno de los planteos que nos tenemos que plantear para dejar ya esta mitología de creer que la universidad sigue siendo la universidad de mi hijo el doctor. Bueno, y tal vez hoy nuevamente, como en los 60 y 70, hay que repensarlo todo, ¿no? En los 60 y 70, con la revolución termonuclear, con la revolución que viene aparejada a la posterior situación de la creación de la bomba atómica y la generación de energía nuclear en el mundo, de alguna manera hubo que repensarlo todo. Y por eso las grandes rebeliones que se van generando en los años 60 y 70 en el mundo, de todo había que pensarlo de nuevo. Bueno, hoy tal vez otra vez hay que pensarlo todo de nuevo, hay que repensar y rehacer todo esto de nuevo y ver cómo pensamos y rehacemos todo esto de nuevo para el servicio de nuestras sociedades empobrecidas. Este sería alguna de las cuestiones que nos plantea de alguna manera es los ejes de Darcy Ribeiro. Bueno, la siguiente filmina y ahí ya voy cerrando. Voy. Veamos las continuidades y rupturas con la reforma de 1918. Esto es, y otra vez, ¿no? Otra vez tenemos que volver a pensar las continuidades y rupturas con la reforma del 18 como si no hubiesen otras reformas en el camino y que podamos situar esa reforma para apreciar esto. Como por ejemplo la reforma que mencionaba antes de la Universidad Nacional de Cuyo del 73-74. Bueno, la primera cuestión es resignificar la autonomía universitaria. Este es un punto fundamental. Las universidades no pueden hacer lo que quieran. Y hoy en connivencia con algunos gremios que en intercambio de favores de alguna manera justifican lo que pasan al interior de las casas de estudio de las universidades y en definitiva tampoco terminan generando la necesaria defensa de los trabajadores que siguen siendo trabajadores dentro de las casas de estudio, ¿no? Digamos que hoy los gremios universitarios no se diferencian del resto de los gremios, ¿no? Trabajan directamente para la patronal. Ahí hay que repensar esta situación, porque si no, nos plantean el CCT lo utilizan para beneficiar a unos y para perjudicar a otros, o sea, es a conveniencia. Entonces no hay una reglamentación clara en ese sentido, porque lo agarra un consejo universitario y hace lo que quiere con el CCT, ¿no? En estas formas de autonomía. Entonces, no puede ser que un consejo superior haga lo que se le da la gana, ¿no? O sea, aclarar lo que es el CCT, que ya lo nombraste un par de veces. El convenio colectivo de trabajo de los trabajadores universitarios que se generó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue acordado con los distintos sindicatos, pero que con las tres corporaciones, con las cuatro, ¿no? Tanto la de no docentes como la de docentes, se acordó el convenio colectivo de trabajo, donde supuestamente están establecidos los derechos y obligaciones de los trabajadores universitarios, pero que en las universidades funciona de acuerdo a la conveniencia de
rectores, consejos, decanos, ¿no? Y hacen cualquier cosa con esto, incluso justificado con discursos progres, como pasó con ciertos decanos del Departamento de Humanidades en la Universidad Nacional del Sur, ¿no? Bueno, y la cuestión es que no podemos ir en contra de estos derechos laborales que terminan siendo derechos laborales y esta connivencia que se está teniendo con estos sindicatos. Lamentablemente lo tenemos que decir en este momento de la historia, y lo digo sin tener una posición antisindical, porque vengo de familia de sindicalistas. Un abuelo mío era dirigente sindical de la Vialidad, don Martín Aveiro, ¿no? Dirigente sindical durante la resistencia peronista. Fui gremialista mucho tiempo, defiendo la organización en defensa de los trabajadores, pero cuando realmente están al servicio de la defensa de los trabajadores y no de pequeños intereses de determinados grupos, de determinadas corporaciones, a través del intercambio de favores. Bueno, la otra cuestión es que esté al necesario servicio a la sociedad que la mantiene y no al beneficio del servicio corporativo, ¿no? Donde la universidad se alimenta a sí misma, ¿no? Guido, yo no sé en la universidad a la que vos pertenecías, pero en la que yo estaba había familias enteras viviendo en la universidad, ¿no? Familias enteras. Exactamente igual. Bueno, entonces, digamos, creo que hay que volver a plantear la legitimidad de cómo se ingresa a los cargos docentes, docentes y no docentes, cómo se ingresa a los cargos, quiénes son los que están dentro de las universidades. Podríamos hacer un corte sociológico en ese sentido y ver cuáles son los nombres que circulan por las distintas universidades para ver cómo esta estructura funciona, ¿no? Y de alguna manera hace que los intereses, incluso familiares, sean más importantes que los intereses académicos. Bueno, colaboración a la resolución de las necesidades urgentes del país. Vuelvo a repetir, no basta que sea pública. Déjense de joder con que sea pública, tiene que ser popular. O sea, no basta con que la universidad sea pública. Está bárbaro que sea pública, está bárbaro que sea gratuita, pero si no es popular, no tiene ninguna... no le presta ningún servicio a la sociedad que la mantiene. Y entonces, en ese sentido, creo que esa tiene que ser una de las cuestiones fundamentales a transformar. Y cuidar de que los cogobiernos no se transformen en élites arrogantes, ¿no? Élites arrogantes, que pueden estar por encima incluso de la Constitución Nacional, por encima de las leyes, por encima de todo. Estas élites arrogantes que de alguna manera se generan en los consejos y en los lugares de gobierno de las universidades, que son contrarias a los intereses de las mayorías populares. Las élites arrogantes de las universidades. Bueno, y ahora para ir un poco cerrando, vamos a plantear algunas cuestiones de lo que planteaba Darcy Ribeiro, ¿no? Él se proponía quebrar antiguos prejuicios que oponían cantidad y calidad, ¿no? Cantidad y calidad pueden ir conjuntamente, la cantidad y la calidad. Si, por ejemplo, hiciéramos más transparentes los concursos, por ahí podemos resguardar la calidad y no tendríamos esta sarta de mediocre dentro de las universidades que necesitan expulsar a los otros para lucirse un poco porque no tienen dos ideas que de alguna manera se les caigan, ¿no? Y fundamentalmente que las universidades dejen de ser reductos para la formación de los cachorros del sistema, ¿no? Esa es la mayor eficacia, decía Darcy Ribeiro, de las universidades. Ser el reducto de formación de los cachorros del sistema, el útero donde esos cachorros se forman. Porque incluso algunos entran siendo pueblo y salen siendo no pueblo, ¿no? O sea, la universidad coloniza de determinada manera que genera esta lógica de que termina respondiendo a intereses absolutamente contrarios a las mayorías populares. Pensemos incluso en los que hacen carrera política dentro de las universidades y después hacen carrera política afuera, ¿no? ¿No? Esto sería la formación de los futuros dirigentes que generan las universidades, ¿no? ¿Cuáles son los servicios que prestan a las sociedades que las mantienen? Entonces, tiene que ser dejar de ser el reducto de los cachorros del sistema por su maquinaria colonizada y colonizadora. Ahora, para entender que es colonizada y colonizadora, hay que salir de esa lógica de la cual ese objeto no puede ser cuestionado, no puede ser analizado críticamente, no puede ser reformado estructuralmente y radicalmente. Bueno, y para cerrar les dejo ahí una imagen, que es la imagen del Bellódromo. Ese es un espacio que Darcy Ribeiro generó en la Universidad de Brasilia, porque él decía que es necesario besarse más. Así que muchos besitos para los que nos cancelaron, para los que nos excluyeron, para los que nos expulsaron.
besos para todos ellos y esperemos que en algún momento podamos transformar estas casas de estudio que se han transformado en corporaciones insanas para el conjunto de la población. Gracias. Bueno, clarísimo. Quiero plantearte, hacer dos o tres comentarios. Dale. Empezaste diciendo, bueno, primero, ya sabes que lo voy a decir, Bourdieu no me parece el intelectual más feliz para introducir a Darcy Ribeiro, digamos, ¿no? Porque Bourdieu creo que representa, más allá de lo que diga y de lo que haya escrito, representa esta universidad actual que criticamos. Y encima, el discurso de Bourdieu es reproducido por todos aquellos que hoy en día han colonizado esta universidad que criticamos. ¿Sí? Así que bueno, esa es. Pero ahora, No, estaba pensando en esto que decís, es así, pero hay algunos textos de Bourdieu que es uno de los que primero pone el eje en la Universidad de Litija Francesa, ¿no? Los herederos, por ejemplo, donde habla de los estudiantes, o Homo Academicus, ¿no? Y en este texto particular que tomo es porque cuestiona a Levi Strauss, ¿no? Y cuestiona a Levi Strauss y todo este estructuralismo del lenguaje, en todas estas cuestiones del lenguaje y del reino del lenguaje dentro de las universidades y de los decanos, ¿no? De los decanos o aquellos que se han empoderado a partir de las letras, ¿no? Entonces, es un tema, digamos... Pero quiero decir que él no ha sido ningún promotor de ningún cambio, más allá de que haya escrito, y además es letra de todos aquellos que no quieren cambiar nada en las universidades. Pero bueno, no importa, más allá de eso, interesante lo del estructuralismo y ese objetivismo, que yo también lo llamaría, y que de alguna manera, y esta autodefinición de Ribeiro como antropologiano, para diferenciarse de esa antropología oficial academicista, ¿no? Y él lo que intentaba hacer es un subalterno y un no colonizado, como lo dijiste vos. Y incluso rescataste el concepto de perspectivismo, ¿sí? Lo digo, me parece interesante situarlo en aquellos años. En aquellos años, estas posiciones eran rebeldes, eran de alguna manera revolucionarias, porque la sociedad, tanto de derecha como izquierda, estaba terriblemente fosilizada, ¿no? De alguna manera fue la rebelión de los años 60, 70, pero que lamentablemente después siguió un curso y que ha sido incorporado por el liberalismo, y que hoy en día ha llevado al extremo ese perspectivismo y ese subjetivismo, anulando cualquier cuota de objetivismo, ¿no? Y así aparecen las tribus, y así aparece la ideología de las identidades, que anula cualquier otra perspectiva, ¿sí? Digo, es interesante ver este juego, ¿no? Porque si no, parece que estaríamos, digamos, hay que diferenciarse de este perspectivismo extremo de hoy en día, este subjetivismo extremo de hoy en día, pero valorar cuando en aquellos años se lo planteaba, porque era en relación a un acartonamiento, ¿sí? De todo el saber y de la sociedad misma. Intelectual que incomoda. Y él criticaba la ciencia mediocre y la ciencia fútil, ese discurso ante el nuevo rector en los 80 de la Universidad de Brasilia, me parece magistral, ¿no? Y a mí lo que se me ocurrió ahí es un intelectual que no incomoda, no es un intelectual, es un perpetuador del status quo. Un intelectual tiene que pensar y tiene que dar un aporte nuevo. Si no, lo único que hace es prolongar lo que se está diciendo. Eso es un repetidor, es un difusor de lo que ya se viene diciendo. ¿Sí? Un decano de humanidades de letras, ¿no? Decía que yo tenía una actitud litigante. Yo tenía pero aparte lo decía en mi ausencia, o sea, ni siquiera me puedo defender de lo que decía. Pero era una actitud litigante, ¿no? Esa era la actitud que, bueno, ojalá tuviéramos intelectuales litigantes, ¿no? Exactamente. Bueno, por eso nuestro canal se llama Crítica Dialéctica, digo, no hay intelectual que no plantee un problema crítico. El tema es que hoy en día es tan conservador el mundo intelectual que si vos criticas algo, estás muerto. De hecho,
existe una censura solapada en el mundo académico e intelectual porque vos te tenés que limitar en tu crítica a las posiciones de otros. ¿Sí? Y después te quiero hacer una pregunta, a ver si puedes desarrollar un poquito más esta cuestión de esta relación que hiciste entre energía nuclear y ruptura con el Partido Comunista. ¿Por qué? ¿Cuál era la posición de Ribeiro y del Partido Comunista respecto a la energía nuclear? Quedó claro que Estados Unidos lo único que quería era llevarse el uranio. Pero ¿cuál era la... Acordate que hubo un acuerdo entre Inglaterra, Rusia y Unión Soviética en ese momento y los Estados Unidos sobre energía nuclear para que el resto de los países no desarrollaran energía nuclear. Y tanto Argentina como Brasil mantienen una política de desarrollo de energía nuclear y una de las disputas importantes, esto está en un libro, no me recuerdo ahora el apellido de Muniz, que es el imperialismo de Estados Unidos en el Brasil, donde plantea la cuestión de cómo Estados Unidos va en busca de la monazita y del uranio en el Brasil, y lo mismo el uranio que se producía en la Argentina para el desarrollo de energía nuclear, y cómo se intenta limitar la producción de energía nuclear, incluso se llega a los distintos acuerdos para no desarrollar armas nucleares, que ese era el temor, ¿no? Pero ni siquiera para el desarrollo industrial se planteaba esta limitación de la energía nuclear. Y esto fue un acuerdo de las distintas potencias, ¿no? Sí, pero la posición del Partido Comunista, ¿cuál era? Que bueno, lo mencionaste ahí. ¿Por qué él rompe con el partido? Lo que entendí yo es que él rompe con el Partido Comunista en alguna diferencia respecto de esto de la energía nuclear. La energía nuclear como parte, ¿no? El Partido Comunista mantiene una posición ambivalente frente al gobierno de Getúlio Vargas. Y en definitiva, en el momento en que es mayormente cuestionado Getúlio Vargas, el Partido Comunista hace una acción oportunista, como vimos en distintos países, y de alguna manera no apoya a Getúlio Vargas, y Getúlio Vargas, ante el vacío que le generan ciertos sectores de poder, se termina suicidando. Eso está claramente explícito en el manifiesto del suicidio de Getúlio Vargas, y esto le lleva a plantearse a Darcy Ribeiro este hecho de que se estaba pensando en revoluciones en distintos lugares, pero en el lugar donde se tenía que realizar, digamos, el Partido Comunista se mantenía ajeno o planteando abstracciones, como pasó muchas veces también en la Argentina, ¿no? Entonces, ese cuestionamiento, ¿no? Todo por ahí después podemos plantear cuál ha sido el protagonismo del Partido Comunista en la Argentina y sus distintas rupturas o sus distintos reposicionamientos en este sentido, pero en Brasil va a pasar algo bastante parecido, ¿no? Y entonces eso lleva a Darcy Ribeiro a decir, bueno, no, ¿cómo? Esto está pasando con Getúlio Vargas y yo estoy involucrado con esto. Ya había tenido algunas otras diferencias con el Partido Comunista, por algunos otros planteos que hace Darcy Ribeiro, porque también va a ser crítico al interior del Partido Comunista, crítica que el Partido Comunista tampoco aceptaba, ¿no? En distintos lugares, ¿no? Bien, bueno, la verdad que brillante, me encantó. Gracias. Por ahí podemos tener algunas diferencias ideológicas respecto de cómo organizar la universidad, pero respecto de la posición de Darcy Ribeiro y la crítica a este liberalismo universitario coincidimos plenamente. Así que infinitas gracias, Martín. Gracias a vos, de nuevo por el espacio. Y ya te vamos a estar teniendo en otra oportunidad, pues ya venimos pensando otros programas. A todos ustedes, como siempre, los invito a que nos difundan, a que inviten a suscribirse, a que nos pongan me gusta, comentarios, críticas, debates en el espacio a tal fin que tiene el canal de YouTube. Y fundamentalmente que nos difunden y pongan me gusta, así como siempre digo, vamos de a poquito venciendo este algoritmo que solo favorece a los grandes, ¿sí? Y bueno, hay que llegar a eso y es un trabajo lento. Así que gracias a todos, gracias Martín, hasta la próxima. Hasta la próxima.